días tengan todos ustedes. Agradecemos a todos los profesores, profesoras que se están conectando a través de la página del Zoom. Hasta ahorita tenemos 113 participantes. Les doy la bienvenida al evento de las jornadas académicas, la práctica docente en ambientes virtuales de aprendizaje. Y esta mañana tenemos un panel, se denominó Experiencias docentes en la enseñanza mediada por la tecnología. Me es muy grato presentar a la doctora Norma Angélica Moy López, al maestro Gustavo Valpuesta Santos y a la maestra María Adelaida Silvestre. Es importante tal vez ya todos me conocen, pero mi nombre es Susana Aurelia Preciado Jiménez y voy a ser la moderadora esta mañana de este panel. Agradecemos a todos ustedes su participación y bueno, con esto daremos inicio a este evento que la Dirección General de Desarrollo de Personal Académico ha organizado para todos ustedes. Voy a presentar a los panelistas. La primera es la doctora Norma Moy. Ella es licenciada en químico farmacéutico biólogo por la Universidad de Colima. Tiene la maestría en ciencias fisiológicas con especialidad en farmacología de la Universidad de Colima. El doctorado en ciencias biomédicas, orientación neurociencias. Ha sido profesora desde 1997 aquí en la Universidad de Colima, tanto de nivel licenciatura como del posgrado. Fue coordinadora de la maestría en psicología aplicada y actualmente es la directora de la Facultad de Psicología. Se desempeña, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2010 hasta el 2018, ya me fui como Peña Nieto para atrás, y cuenta con perfil PRODEP con grado preferente. Es miembro de la Society for Neuroscience y su línea de investigación está centrada en la neurobiología. Tiene muchos artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales con factor de impacto citadas en Scopus. También les quiero presentar a la maestra María Adelaida Silvestre Campos. Ella ha sido docente por 22 años en media superior y programas de educación superior como comercio exterior, aduanas, administración, gestión turística y gastronomía de aquí de la Universidad de Colima. Actualmente es directora de la Facultad de Turismo y Gastronomía y también es profesora de tiempo completo en el área de turismo y la gastronomía. Ha sido galardonada en diversas ocasiones como mejor docente en diversos programas de media superior y superior. Y también les voy a presentar al maestro Gustavo Valpuesta Santos. Él ha sido docente por horas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del 2010 al 2012, coordinador académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de aquí de nuestra institución del 2014 al 2018, docente por horas del 2012 a la fecha y actualmente es director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnista. Él es médico veterinario zootecnista de formación y realizó su maestría en Medicina Veterinaria y Producción Animal en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es pasante del doctorado en Educación. Se incorpora, como ya lo comenté, a la Universidad de Colima a partir del 2012 y actualmente es miembro del Consejo Técnico del Ceneval y del Comité Técnico para la Elaboración y Validación de Reactivos del EGEL en la especialidad de médico veterinario zootecnista. Pues bien, ellos son nuestros tres panelistas de esta mañana. Muchas gracias por participar a los tres. Les voy a pedir que enciendan su micrófono para poder hacerles una pregunta. Ustedes, como docentes y como directores de la universidad de diferentes planteles, pues vivimos el inicio de la contingencia sanitaria y del programa de continuidad académica. En su experiencia en estos 2 semestres en la planeación de sus cursos utilizando la mediación tecnológica, ¿cuál es su visión como directivo? Bueno, quisiera compartirles una diapositiva en donde concentré algunas de las cosas más puntuales en relación a lo que comenta la doctora Susana. Y creo que lo que voy a comentar no es exclusivo para una facultad, sino que ha sido el devenir de todos y todas los que estamos aquí como directores y directoras, que realmente no hemos tenido un respiro desde que empezó la pandemia, dado que hemos estado trabajando de manera coordinada con las diferentes dependencias.
Esta es la visión desde la Facultad de Psicología, pero a lo mejor comparto algunos elementos con algunos otros compañeros. ¿Qué es importante? Yo lo divido en 4 fases que creo que han sido las más relevantes desde mi perspectiva como directivo. Empezamos con capacitación. Capacitación por saber qué era el SARS-CoV-2, cómo se manejaba una pandemia, qué elementos teníamos que considerar para el manejo de una pandemia y a nivel institucional, qué se estaba haciendo para trabajar sobre este elemento. 2, educación mediada por tecnología. Si bien habíamos recibido algunos cursos, no teníamos la suficiente preparación para poder enfrentar un tipo de docencia de esta manera. Y 3, integración curricular. Porque si bien tenemos currículos integrados, centrados en aprendizaje, no estamos hablando de una integración curricular de competencias, de contenidos, de ejes curriculares. Entonces, creo que esa fue una de las primeras fases. Primero, capacitarnos como cuerpo directivo. Después, coordinador y asesora pedagógica, quienes fueron elementos clave de todo este proceso de integración. Seguimos trabajando con profesores clave, porque recordemos que varios de nuestros profesores fueron invitados a cursos para diseño de materiales, para el desarrollo de tecnologías a distancia, de diplomados de tecnologías de información. Entonces, profesores clave que sabíamos que podían permear la información al resto del profesorado. Después, presidentes y secretarios de academia. Créanme que la clave del éxito está en que presidentes y secretarios de academia se apropien de la idea, la hagan suya y la puedan replicar, dado que ellos son los que pueden estar interactuando de manera más clara con sus pares para ir marcando las líneas. Pero también quiero aclarar, no solamente fue a nivel pregrado, fue también a nivel posgrado, lo cual implica también el trabajo diversificado a diversos niveles. También fue la capacitación de personal administrativo y personal de servicios, dado que teníamos que también empezar a pensar cómo hacer los procesos a distancia y el personal de servicios, cómo garantizar su seguridad dentro de la institución. Entonces yo creo que esta primera fase fue agotadora, porque fue todo un proceso de enfrentarnos a una situación nueva y como directivos, pues obviamente cuidar que todos los componentes y todos los actores de este proceso estuvieran ahí. El siguiente pues tiene también otra carga altamente fuerte, que es acción. ¿Cómo planear módulos integrados? Por materias, por la naturaleza de sus competencias, qué sí se podía integrar, qué no se podía integrar. Eso fue sesiones de discusión que tuvimos que tener entre todos, con los presidentes, después con los profesores, trabajar con ellos ya directamente y ver cómo podíamos hacer esa integración curricular. Aquí veo a varios profesores de la facultad que no me van a dejar mentir, que como relojito los miércoles los citábamos o más días para poder decir hacia dónde íbamos. La otra parte fue cómo identificar el profesorado idóneo para cada módulo. Si bien eran módulos integrados, habría también que identificar cómo podíamos integrar a ese profesorado para que se apoyara uno con otro en el sentido de que se potenciara sus competencias, porque también eso teníamos que cuidar. El otro, horarios para sesiones sincrónicas y asesorías. Tomar la decisión de si programar o no programar sesiones sincrónicas en horarios específicos y de esta manera poder asegurar que no iba a haber un desfase o un cruce entre los profesores para poder citar a sus estudiantes y dar seguimiento a este proceso. Y las reuniones de profesorado por academia, que en esa planeación tomamos la decisión de que los miércoles no se planeaban sesiones sincrónicas para que hubiera reuniones entre los profesores de todas las academias. Entonces, este fue el segundo paso. El paso también más agotador, una cosa es lo que planeas y otra cosa es cómo se implementa, ¿verdad? Entonces, darle el seguimiento a la implementación con la revisión de los planes de curso integrados. También fue un esfuerzo que se tuvo que hacer en el sentido de, pues ya se trabajó con la idea, pero al revisar el plan de cursos, las ideas estaban por separado, por materias, por contenidos, tratar de trabajar con el profesorado para hacer esa integración. Reuniones con el estudiantado también fue clave en el sentido de decirles qué iban a trabajar, cómo iban a trabajar
y también que nos dieran pauta en el momento en que ellos identificaran que algo no estaba sucediendo como se había planeado. Seguimiento de situaciones reportadas por estudiantado, profesorado y padres de familia. También atendimos a padres de familia que estaban muy mortificados en el sentido de por qué están trabajando así, cuánto tiempo tienen que estar frente a la computadora, por qué tienen que entregar productos en fechas específicas y demás. Y la gestión académico-administrativa, que creo que todavía seguimos trabajando en ello, porque hay muchos puntos que tienen que cubrirse en este momento. Entonces, yo diría que como mi experiencia como directivo, voy a dejar la parte de seguimiento para otra pregunta, pero como directivo ha sido muy importante manejar estos 3 elementos y la parte de seguimiento. Muchas gracias, doctora. Maestra Adelaida, ¿quiere continuar? Sí, claro. Bueno, en lo particular, primero, muy buenos días, gracias a todos. Y hoy no vengo a hablar por mí, vengo a hablar por 23 profesores que son, y siempre lo he dicho, el alma, el corazón, las piernas y los brazos de nuestra facultad. Entonces, en nuestra experiencia particular, esta primera etapa, la verdad, yo la puedo describir como que fue un caos. Y cuando me refiero a esta primera etapa, me refiero justamente al periodo que vivimos en marzo, cuando llega la pandemia y tenemos que movernos a una situación completamente diferente. Entonces, yo quisiera hacer como una división entre el antes y el ahora. Y contestando a su pregunta, en esa primera parte que vivimos en marzo fue completamente difícil. En el tema de los profesores, pues todos estábamos como en shock y lo primero fue, ¿cómo voy a dejar mi materia? Es mi materia, son mis contenidos, si los estudiantes no los ven, no van a aprender bien. Entonces ahí fue el primer punto de, no de choque, pero sí el primer punto para trabajar. El segundo, las clases. ¿Qué vamos a hacer con las clases? Teníamos alrededor de 60 materias impartiéndose, entonces de pronto hay que hacerlas en módulos, no entendíamos cómo, y al final lo que hicimos sinceramente en esa parte fue, pues hay que meterlas todas a un proyecto, y entonces resulta que nos salieron 9 módulos, un módulo por semestre. Y a lo mejor ahorita para muchos a decir esto está muy extraño, pero les estoy hablando de lo que pasó en marzo cuando arrancamos sin saber muchas cosas. Luego, en los medios de comunicación, recuerdo mucho que unos profes usaban Meet, otros usaban Zoom, otros usaban plataformas de Classroom, otros usábamos Edu. Entonces era un descontrol tanto para los profesores como para los estudiantes, porque agarrábamos de todas las plataformas. Entonces el decirle a un alumno, ahora te vas a conectar para revisarte en Classroom y ahora no vas a mandarlo a Edu, bueno, fue otro caos. Y luego también tuvimos que hablar con el personal administrativo y de servicios, pues explicar que ya no regresábamos a la escuela, empezar a capacitar conforme todo lo que nos iba brindando el doctor Monroy en las reuniones, la doctora Susana. Tendríamos que ir capacitando todo el personal para saber hacia dónde caminar. Y finalmente el punto más complicado, los estudiantes, decirles que ya no regresábamos a clases presenciales, que teníamos que trabajar de otra forma, y bueno, fue la primera vez de muchas veces que nos hemos estado comunicando con cada uno de nuestros grupos. A partir de ese momento, pues fue la labor de explicar la razón de por qué estábamos fusionando, por qué era importante que no perdieran el semestre. Las preguntas que surgían para ellos es, ya no me voy a titular, por ejemplo, los que estaban en los últimos semestres, o qué va a pasar con mis prácticas. Entonces fue un trabajo muy complejo de acompañamiento, de contención, pero finalmente, después de ese caos, vino la calma, aprendimos y tenemos una segunda etapa que me gustaría dejar para más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro Gustavo. Gracias, muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Pues sí, igual mis compañeras, creo que esta primera parte de cuando recuerdo el 18 de marzo nos dicen ya no más regresamos a las aulas. ¿Hasta cuándo? Hasta nuevo aviso. Entonces, bueno, es una forma de empezar a contener esta pandemia. Fue algo pues que nadie esperaba. Después, en abril, lanzan el programa de continuidad académica. Dicen, bueno, ya sabemos cómo vamos a concluir el semestre, cómo vamos a darle continuidad para este buen término del semestre, febrero,
julio, que se convirtió en febrero o septiembre 2020. Y con este programa de continuidad académica nos alcanzó la era digital, nos alcanzó algo que tal vez veníamos postergando la mayoría de profesores, que si bien tomábamos un curso sobre diseño de materiales, algunos diseños de MOOC, pero realmente nunca llegaban a su total implementación dentro de las materias de cada uno de nosotros. Y de repente, como por arte de magia, nos alcanza la era digital. No más alumnos en aulas, no más retorno a oficinas, a salones, a ver a nuestros estudiantes, todo en línea, todo con mediación tecnológica. Entonces fue un choque tanto para alumnos, profesores y para nosotros como directivos. No era si queríamos ahora o no hacer todo esto de manera digital. Teníamos que hacerlo, con la poca o mucha capacitación que teníamos cada uno de nosotros. Para esto fue muy ad hoc el curso Diseño de Materiales Educativos con Mediación Tecnológica, que en primera instancia tomó el asesor pedagógico, el coordinador académico y uno de mis profesores. Posteriormente lo tomó su servidor junto con otros profesores, y esto fue la clave para poder transmitir este conocimiento que nos enseñaron hacia los demás profesores. ¿Cómo lo hicimos? A través de las reuniones de academia. Y estas reuniones de academia también tuvieron su particular punto porque pues eran a distancia. Aunque la reunión se tornara pues igual, o sea, vernos en línea, como que no sabe, como que no se siente, como que uno no discute igual de a gusto con sus compañeros como si lo estuviera en vivo. Pero pues teníamos que hacerlo de esa forma. Entonces, a través de reuniones de academia, primero explicamos cómo era este diseño de materiales educativos con mediación tecnológica. Hicimos una simplificación de contenidos por semestre. Tuvimos que hacer una síntesis de materias para terminar en este desarrollo o en esta planeación de la materia con mediación tecnológica. Esto pues para dar un buen término al primer semestre de 2020. Los resultados que tuvimos en este primer semestre creo que no fueron nada desalentadores. Tuvimos nada más 3 reprobados, bueno, 3 bajas. 1 por reprobación y 2 por estudiantes que de plano, por sus condiciones, por su situación muy particular, decidieron darse de baja. A partir de ahí creo que nos dejó una muy buena enseñanza para el posterior planeación del módulo, de los módulos integradores del semestre que actualmente está corriendo y que está por terminar, que me gustaría dejar esa planeación que fue bastante distinta para un poquito más adelante. Muchas gracias por responder esta primera pregunta. Y bueno, veo que hay coincidencias entre los tres. Hay prácticas que se pueden parecer, pero que también responden a cada una de las áreas disciplinares. Y seguramente quienes les estamos escuchando comenzamos a visualizarnos en esa conversación que estamos teniendo con ustedes. Y precisamente la segunda pregunta que tengo para ustedes tiene que ver con algo que comentó el maestro Gustavo durante la marcha. Posiblemente detectaron ajustes que tenían que ir haciendo, y más en el segundo semestre, que los tuvieron que ir aplicando. Me gustaría que nos contaran cómo fueron haciendo esos ajustes, qué determinó que los hicieran y cómo se empezaron a ver esos resultados. ¿Quiere, maestro Gustavo, iniciar ahora? Sí, claro que sí, déjenme, vuelvo a... Bien, pues durante ya la marcha del semestre, durante el primer semestre, el febrero-septiembre, yo creo que fue donde un poquito más de problemas se nos fueron presentando, pues obviamente porque era el inicio de toda esta era digital y pues los estudiantes, profesores y nosotros teníamos poca o nula experiencia. Yo creo que los principales factores o los principales problemas que fuimos encontrando, el primero de todos, los problemas de conexión por parte de los estudiantes y también por parte de algunos profesores. Había profesores que decían, ¿sabes qué? Es que yo no me puedo conectar, mi ancho de banda no da, se me traba, tengo problemas con audio, tengo problemas con video. Recuerdo uno nos decía, es que yo nunca he tenido internet en mi casa, yo utilizo mis datos y ya se me acabaron. Y pues, ¿cómo le dices? Pues ni modo, maestro, contrátate un plan de internet. Pero sí, los principales fueron los problemas de conexión por parte de los estudiantes. Sabemos que cada uno de nosotros
con nuestros estudiantes tienen diferentes realidades. Hay estudiantes que tienen la fortuna de tener conexión a internet desde su casa, incluso algunos su propia computadora. Hay otros que comparten computadora, laptop con sus hermanos, con sus padres, y hay otros que ni siquiera tienen acceso a internet. Entonces, ¿cómo fuimos solucionando los problemas de conexión? Bueno, las sesiones que dábamos, ahora dijimos, vamos a grabarlas, vamos a dejarlas en la nube, para que los estudiantes que no se puedan conectar las puedan consultar después. Después, la nula entrega de actividades. Había muchos estudiantes que por estos tipos de problemas de conexión, pues no estaban entregando nada. Uno se comunicaba con ellos y decía, no, pues es que yo no me he salido de la carrera, pero no puedo entregar las evidencias o las actividades que me están dejando, porque no me puedo conectar, porque tengo que trabajar, porque no tengo computadora, por un sinfín de motivos. ¿Cómo lo fuimos resolviendo? Bueno, tuvimos que ir planeando algunas estrategias, algunas actividades de regularización para este tipo de estudiantes. ¿Está bien? Eran, por decir así, 5 actividades que me tenías que entregar en esta última parcial, porque recordemos que en el semestre de febrero realmente solamente alcanzamos a evaluar la primera parcial. A partir de la segunda es de cuando se dio la suspensión de todo. Entonces planearon estas actividades de regularización donde trataban de abarcar la mayoría o los contenidos que los profesores consideraron esenciales o más importantes para poder aprobar la materia. Tuvimos que volver a hacer una revisión de estos contenidos y decir, ¿sabes qué, maestro? Estos estudiantes no pueden entregar actividades, no pueden conectarse semana con semana. Tú, a través de tu conocimiento y de expertise de la materia que estás impartiendo, dime cuáles son los contenidos esenciales, básicos, para que el estudiante pueda continuar en la carrera y que al momento de llegar a quinto, sexto, séptimo semestre, no vaya a fallar o no le vaya a faltar ningún elemento de esa materia que tú estás dando. Entonces, a través de esos contenidos esenciales se planearon estas actividades de regularización. Y otra que también yo creo que muchos de nosotros vivimos, la apatía ante esta modalidad virtual. Lo pongo del lado de los estudiantes porque es la que la mayoría se queja, es que así no se puede, es que así no aprendo, pero no hay que mentir que algunos profesores también tenían esta apatía ante la modalidad virtual. Es que así yo no puedo, es que no se puede enseñar así, es que si mis clases yo no las doy en el salón, los alumnos no van a aprender, o si yo no los explico en vivo, los alumnos no van a aprender. Y hacer entender primero a los maestros de, ¿sabes qué, maestro? Es que yo no te puedo permitir que tú des clases de manera sincrónica 3 veces a la semana, porque yo no puedo asegurar que la mayoría o la totalidad de mis estudiantes se puedan conectar ese día a esa hora. ¿Por qué? Porque tengo estudiantes que están trabajando, que están cuidando a su mamá, a su papá, a su abuelita, a sus hermanos. Y yo tengo que dar la palabra clave del programa de continuidad académica, flexibilidad. Tengo que dar flexibilidad a mis estudiantes. Entonces, ¿cómo tratamos de hacer un poquito más dinámicas las clases? Pues con algunas aplicaciones que también nos enseñaron dentro de las jornadas académicas. Por ejemplo, algo que se utilizó mucho en la facultad fue Kahoot. Estos pequeños cuestionarios bastante dinámicos, con colorcitos, con tiempo, que ahí van, te quedan 3, 2, 1 y se pasa a la siguiente pregunta. Entonces, los alumnos se activaban un poquito con eso, incluso los maestros disfrutaban también de este tipo de actividades. Y pues ahí poco a poco fuimos enganchando más a los estudiantes y también a los profesores para que pudiéramos llevar a cabo las sesiones de clases o todas las clases como tal. Muchas gracias, maestro Gustavo. Maestra Adelaida, ¿quiere iniciar? Claro, con mucho gusto. Déjenme compartir. Muy bien. Bueno, en esta parte para mí es la más interesante y emocionante y les voy a platicar por qué, pero antes les debo comentar que hubo personas claves para poder realizar esta segunda parte, que fue el nuevo reto para nosotros después de todo ese caos vivido, que es la realidad en la primera parte. ¿Quiénes fueron los elementos importantes? Educación superior, y no es porque la doctora Susana esté aquí, la verdad que fue mi guía, mi sensei, cada rato le decía, la molesté muchas veces, ella debe estar de testigo, hasta que un día me dijo, tienes 10 en tu clase. Dije yo, genial, seguimos adelante. Luego también docencia fue importante, los cursos que se ofertaron definitivamente muy importantes,
y 2 profesores claves que fueron los primeros que tomaron el curso para poder generar estos programas, que fue el maestro Juan Carlos Benavides, que es nuestro jefe de carrera por turismo, y el maestro Benjamín Castillo, que era un profesor de gastronomía. También la coordinadora académica, el asesor pedagógico y alumnos claves, que en este caso para nosotros fueron los jefes de grupo. Entonces, partiendo de aquí les explico. Nosotros podemos dividir lo que sucedió en nuestra escuela después de esa primera parte en un antes, un durante y un después. Este antes fue justamente cuando terminó ese semestre caótico que empezó en marzo, bueno, que empezó en febrero, pero que en marzo se vino abajo con lo de la pandemia. Entonces yo tomo ese antes como julio, septiembre, que fue en ese periodo cuando terminamos ese semestre y estábamos a punto de empezar el semestre que ahorita está cerrando. Tomo un durante la fecha de septiembre 28, que fue cuando empezamos el semestre, a enero, que estamos cerrando. Y un después, porque tenemos ya resultados de todo lo que se hizo para ver si realmente funcionó o no funcionó. Entonces, en función de eso, yo les quiero explicar qué fue lo que hicimos para ajustar. En principio, quiero dividir la actividad entre profesores y estudiantes porque son actividades diferentes, pero complementarias entre cada uno de los 2 elementos que se generaron. En el caso de los profesores, primero evaluamos y retroalimentamos lo que habíamos vivido, ese caos, esa dificultad. Estructuramos capacitación nueva en función de los cursos que ya se estaban tomando por los profesores que les mencioné y lo que estábamos aprendiendo de esta nueva forma de impartir clases. Y establecimos reuniones de academia. En esas reuniones de academia, nosotros revisamos el modelo educativo que la universidad nos estaba pidiendo, revisamos el mapa curricular, los objetivos, las competencias e identificamos los contenidos claves de nuestras materias. Estudiamos el modelo ADIE, identificamos los recursos para la enseñanza al alcance de los docentes, creamos los módulos y con ello una materia eje y establecimos la forma de trabajar bajo esta nueva modalidad. Y en el caso de los estudiantes, en este periodo de julio-septiembre 2020, identificamos los recursos de aprendizaje a su alcance, identificamos también su situación económica y familiar de cada estudiante y esto fue gracias a los tutores que estuvieron ahí muy al pendiente de ello. Establecimos comunicación constante con ellos, tratamos de hacer videollamadas con los que podían conectarse con el grupo completo a la vez y si no podían, la información se les hacía llegar a través de un correo impresa en algunas ocasiones. Escuchamos sus inquietudes, todo lo que ellos querían expresar, cómo se sentían, qué querían, qué no querían. Y también impartimos capacitación a cada grupo acorde a este nuevo modelo. Y bueno, después, en ese mismo periodo de julio-septiembre, los temas de capacitación que se les impartieron a los profesores estuvieron integrados por módulos, cómo era un módulo integrador, para qué servía, qué es la clase invertida, cómo funcionaba, porque era la clase que el modelo que íbamos a implementar en esta nueva forma de trabajo. Herramientas para clase invertida, el material didáctico que podían usar, las actividades posibles que se podían realizar bajo este modelo, las formas de evaluar, las plataformas que íbamos a utilizar y cómo funcionaba esa plataforma. Hablamos de las clases síncronas y asíncronas, por qué se iban a hacer y cómo funcionaba cada una de ellas. También capacitamos sobre la planeación de módulo con mediación tecnológica y el desarrollo de un proyecto de módulo con mediación tecnológica. Y algo muy importante, creamos un banco de rúbricas que estaba al acceso de todos para que pudiéramos usarlos también en nuestras evaluaciones. Y se generaron diversas guías para los profesores. En el caso de los estudiantes, nosotros los capacitamos en esta nueva modalidad para regresar a clase, en lo que era un sistema modular, cómo se iba a organizar el semestre, qué plataforma íbamos a usar, cómo la iban a usar y qué medios de comunicación íbamos a tener entre estudiantes y profesores. También se les capacitó sobre la duración de los módulos, cómo se iban a integrar, qué material didáctico iban a usar, cómo se les iba a evaluar y cuáles eran las fechas importantes que ellos debían considerar. Pasando esta etapa, nos fuimos al durante, que fue el periodo de septiembre 28 a enero, que es el que estamos justamente cerrando. Y en esta etapa yo les puedo comentar que fue ya como la ejecución de todo esto que fue en el antes. Aquí, de las 60 materias que formaban el semestre, logramos hacer 12 módulos de gastronomía y 11 módulos para gestión turística. En el caso de
gastronomía, algunos de los módulos que se crearon los puse aquí. Por ejemplo, organización de banquetes, emprendimiento de negocios gastronómicos, gastronomía de Occidente y Oriente. Y en el caso de gestión turística, se crearon módulos como turismo antes y después del COVID. Hago aquí una pequeña acotación. Otra cosa súper importante que tuvimos que hacer todos los maestros de turismo y gastronomía fue actualizar los programas acorde a las nuevas necesidades, porque turismo y gastronomía se vieron muy afectados por el tema del COVID, entonces nuestras materias estaban todo el tiempo con toques de todo lo que estaba sucediendo con el COVID en la parte restaurantera y la parte turística como tal. También en turismo generamos módulos como diseño de recorridos turísticos internacionales a través de manejo de plataformas especializadas. Y bueno, ya para terminar esta pregunta, algo muy importante que sucedió es que establecimos 3 cosas muy importantes. Plataforma Edu como base, y esto nos ayudó a atender nuestras clases asíncronas. En estas plataformas los chicos podían encontrar el módulo, la guía de actividades, la descripción de las actividades y el material de estudio. Establecimos clases síncronas, remotas. Aquí mucho cuidado porque se nos indicó que fueran de 20 minutos y así fue. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue aperturar 2 plataformas Zoom y establecer un horario fijo por semestre. Ejemplo, primero A y primero B tomaban clases todos los lunes, clases remotas todos los lunes, y veían a todos sus profesores a una hora determinada. La clase o la interacción con el profesor podía tener una hora, pero no es que el profesor diera una hora de clase. El profesor tenía en ese tiempo que se le asignaba a él con el estudiante, podía revisar dudas de tareas, podía explicar actividades que se habían subido a la plataforma, podían hacer dinámicas con ellos utilizando Kahoot, algún reto, algún cuestionario, fusión de grupos que se puede hacer muy bien en Zoom. Entonces, esos 20 minutos eran específicamente si el profesor tenía que dar alguna clase específica o alguna explicación específica, y el resto de los minutos era para trabajar con dudas si es que las hubiera. Y finalmente establecimos un canal de comunicación continua. Hicimos grupos específicos de WhatsApp donde estaba el grupo de estudiantes con su grupo de profesores que formaban el módulo. También estaba el coordinador, el asesor y su servidora, y establecimos un horario fijo de atención, es decir, de tal hora a tal hora. Tú puedes mandar las dudas que tengas por WhatsApp y el profesor te las va a contestar porque era un horario pues accesible para todos y cada uno de nosotros. Y termino aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Doctora Moy. Sí, es importante comentar que aparte de lo que ya han comentado mis compañeros, hay una situación muy interesante que surgió en esta parte que identificamos como elementos clave. Primero que nada, personal y estudiantado contagiado o fallecimiento de algunos familiares o personas cercanas. Creo que esto sí lo quiero comentar y hacer referencia a ello, porque ¿en qué ayudó a los módulos integrados? En que el personal que estaba o tenía el proceso de COVID pudo ser apoyado por sus compañeros, en el sentido de que no se tuvo que preocupar por estar atendiendo a las sesiones síncronas, al trabajo con el estudiantado, porque tenía 2 compañeros de apoyo o 3 compañeros de apoyo que podían estar trabajando sin ningún problema en el seguimiento del módulo integrado. También, pues obviamente se tuvo que trabajar intensamente con el programa de salud mental en la facultad, en el sentido de poder darle apoyo a los estudiantes que estaban pasando por un proceso de fallecimiento de algún familiar, el perder figura paterna, que era el apoyo económico dentro de la familia, y ver cómo como institución podíamos seguirles apoyando para que no dejaran sus estudios. Entonces creo que es clave el trabajo que se hizo con orientación educativa también y los orientadores educativos, quienes han estado trabajando durante todo este año, casi año, arduamente con nuestro estudiantado. Entonces creo que no quiero dejar eso de lado, porque es algo que ha sido muy clave para que evitar la deserción y también pues para apoyar a nuestro estudiantado y a nuestros profesores. El segundo, como bien se decía, atender necesidades de capacitación.
recibíamos muchos comentarios por parte del estudiantado que voy a presentar a continuación, pero también del profesorado, de algunas necesidades, y priorizamos en plataformas. En este caso, priorizamos en cómo trabajar a través de Classroom, porque ya se había estado trabajando, ya había cursos, entonces Classroom era una herramienta que también queríamos potencializar. Se generaron los cursos al interior de la facultad y el profesorado fue invitado. Ajustes en los programas. Al inicio de todo este proceso, yo platicaba con la doctora Susana, vamos a hacer planeación de un módulo integrado con cierto tiempo específico. Una vez que terminemos ese módulo con ese tiempo específico, el siguiente que ya estaba programado va a ser reprogramado, en el sentido de que íbamos a identificar si lo que habíamos planeado llegaba a las metas, y si no, poder incorporarlas en la segunda fase de la evaluación, lo cual implica que tuvo que haber un trabajo de construcción y de construcción en todo este proceso. También tuvimos que atender al mismo tiempo otros procesos, como los procesos de titulación en línea y los procesos de evaluación externa, ya que muchos de nosotros tuvimos la evaluación de los exámenes generales de conocimiento de licenciatura, y tuvimos que también estar atendiendo en ese periodo todas estas actividades. Que también es importante mencionar, hablar con el profesorado y hablar con el estudiantado con respecto a cómo se sentían, cuáles eran esos retos. Hicimos un análisis de un grupo pequeño con profesores de la facultad, en donde nos decían, ¿qué pasa a nivel docencia? ¿Cómo se sienten? Pues a nivel docencia sabemos que tenemos inexperiencia para trabajar en línea, el uso de plataformas tecnológicas se nos dificulta, el trabajo en equipo, que era una pregunta que estaba viendo por ahí en el chat, respetar reglas en el trabajo con los estudiantes, es decir, tener reglas muy específicas de los tiempos, horarios y productos a generar, entender y atender en esta nueva forma de trabajo. Creo que esto es muy importante y esta es una visión desde el profesorado. Que también me comentaba el profesorado, en cuanto a tecnología, pues es que hay que subsanar las deficiencias del soporte técnico del servicio de Internet, tanto en estudiantes como en profesores, porque pues es una realidad que a todos nos permeó de igual manera esta pandemia, y hay situaciones iguales tanto en el estudiantado como en los docentes. El plan de estudios, pues el profesorado también entiende que la función de materias a módulos implica pues obviamente el identificar como psicólogos cuáles serían esas fortalezas, cómo se podrían formar en un momento determinado, cómo podríamos subsanar en siguientes semestres el que no se contemplaran ciertos contenidos, ciertas habilidades o ciertas competencias. Dificultad para el cumplimiento de los objetivos y competencias del plan de estudios, como les decíamos. Tuvimos que de la integración curricular que ya teníamos de un plan de estudio muy bonito, volver a hacer otra integración curricular en el sentido de que pudiéramos hacer una integración. Las materias del eje de desarrollo personal y profesional pierden su finalidad al limitar la expresión de los estudiantes en el espacio en casa. Este tipo de materias es para el desarrollo, la expresión, para el análisis de la potencialidad del estudiante, cómo se siente, qué elementos tiene, y al estar en un espacio confinado, con un público muy específico que es la familia, o no tener la libertad, el ruido, o estar atendiendo otras cosas, no potenció que este tipo de materias o este tipo de módulos se llevara al 100%. Se tuvieron que buscar otras estrategias para que el estudiantado tuviera una formación personal y profesional diferente. Con respecto a también el trabajo en línea, todo lo que es los módulos, la planeación, hay también la otra parte, ¿qué entendió el profesor del estudiante? ¿Cómo se estuvo trabajando? Entonces, los docentes dicen, pues hay que atender sus necesidades de manera individual y justa, no de manera colectiva como se da en la plataforma, sino individual y justa, que es lo que hablábamos. No se conecta, ¿por qué no se conecta? Vamos a hablar contigo, qué elementos hay. De hecho, el reporte de los profesores de decirme, es que ya hablamos con ella o él, pero no está pasando algo. Entonces, ya tener ese acercamiento y decir,
cómo te podemos apoyar, hace la diferencia. Falta de compromiso en el estudiantado para participar, leer o preguntar. En este sentido, pues tuvieron que trabajarse con diferentes estrategias para que, pues obviamente, incentivar a que trabajara el estudiante de manera diferente. ¿Por qué? Porque es una plataforma, pues es como ahorita, te espero a que me den el turno, yo tomo el turno, somos 20, ¿cómo le hacemos? Entonces, hay que entrar a esa dinámica para saber qué y cómo hacerlo. Los lugares de estudio no son los adecuados para trabajar temas personales como sexualidad, violencia de género, demás, porque muy probablemente hasta lo estén viviendo en casa. Poco acercamiento a la tutoría personalizada. Curiosamente, no hubo mucho acercamiento a la tutoría personalizada, pero sí al profesorado. Entonces, problemas familiares, economía, trabajo, tenemos un registro de que el 20% de nuestros estudiantes tuvieron que empezar a trabajar. Y esto es una realidad en el sentido de que esto va a continuar y del 20 va a cambiar al 40% de manera clara porque la economía pues obviamente está dictando esta pauta. A nivel personal, el profesorado sintió invasión de la privacidad por los horarios de los estudiantes y cómo se comunican. Pues obviamente el estudiante genera una ansiedad por saber qué es lo que está pasando, cómo está pasando, y la comunicación con el profesor no respeta límites, no respeta horarios, pero hay que atenderlo, ¿verdad? Se triplican las horas efectivas de trabajo. Mucho de lo que comentábamos es de que el profesor tuvo que ahora diseñar diferentes materiales didácticos, generar videos, generar otro tipo de estructura que le permitiera tener un acercamiento no sincrónico con el estudiante. Por lo tanto, eso hizo que tuvieran que trabajar de manera diferencial. Traslape entre actividades laborales y familiares, equipo de cómputo y de internet insuficiente y postergar cosas pensando que la pandemia va a pasar. Pues obviamente no pasa, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir pensando que la incertidumbre nos está llevando a hacer y pensar que esto va a acabar, pero desgraciadamente esto todavía no acaba y vamos a tener que continuar con otras estrategias. Pero vamos a ver la otra cara. Pues ya implementamos, hicimos seguimiento y demás, pero ¿qué percibió el estudiantado? Que eso es clave para la planeación de este nuevo semestre. El estudiantado dice que la planeación y organización de las actividades académicas mejoró del semestre anterior a comparación con este. Esto ya es algo que nos dice que, bueno, algo hicimos diferente. También el estudiantado dice que se necesita capacitación de profesoras y profesores en uso y manejo de recursos tecnológicos usados para las sesiones sincrónicas. Esto también lo estamos considerando en el sentido de ver qué estamos haciendo y cómo lo vamos a modificar. Algunos profesores y profesoras no mantienen una comunicación cercana y efectiva. También es una realidad, que es mucho de lo que tiene el comentario que hacían en el chat. La mayoría de los profesores se esfuerzan por realizar su trabajo y se les reconoce los procesos de adaptación que ha tenido. Entonces, no todos, la mayoría. Pero sí es importante rescatar que mejorar la comunicación y el trabajo y la organización en los módulos es ya que se genera confusión en las tareas. En algunos módulos no se percibe una integración curricular, sino un trabajo diferenciado por materias. Se percibe una carga de trabajo menor con los módulos, lo que permite una mayor organización entre las actividades académicas y personales. Con esto, lo que quiero rescatar es que una situación muy importante es cómo se planea y otro cómo se lleva a cabo. Y en el cómo se lleva a cabo es donde encontramos estas pequeñas luces que nos dicen, hay que trabajar, hay que modificar, hay que trabajar, hay que hablar con el profesorado de ese módulo, hay que ver cómo podemos incentivar para que trabajen de manera coordinada, hay que ver qué estrategias tienen realmente para el trabajo en línea, porque pues obviamente pensamos que como somos profesores universitarios, todos deberíamos de tener estas estrategias, pero no las tenemos muchos. Entonces, tendríamos que empezar por ello. Al haber mayor organización, ellos sentían que se disminuía el estrés. Quiero presentar esta otra diapositiva porque una cosa es los estudiantes de tercero en adelante,
pero los estudiantes de primer ingreso que tuvimos en este semestre, esto es muy importante. ¿Qué percibieron ellos? Frustración. Primero, frustración porque por no conocer de manera presencial a sus compañeros y profesores. Es decir, no nos conocen. Estos estudiantes solo nos conocieron cuando vinieron a aplicar el ETSANI, pero no nos conocen. Nos conocen en línea. Buena adaptación al trabajo a distancia, pues porque pues, son nuevos, es algo nuevo para ellos, pero pues no pudieron vivir esa transición de bachillerato a la vida universitaria. Entonces, ellos todavía están en ese proceso de no conocer a sus compañeros, no saber quiénes son físicamente y cómo abordarlos. Dificultades para la adaptación de actividades y tareas que se realizan del bachillerato a la facultad. Entonces, también tuvo que hacerse un ajuste para ver qué íbamos a trabajar y cómo íbamos a trabajar con el estudiantado del primer semestre versus los otros semestres. Pues hasta aquí dejaría mi participación. Muchas gracias, doctora. Bueno, y vamos a hacer otra pregunta. ¿Cómo fue su segundo semestre, sobre todo ahorita cuando ya están puntualizando más en eso, a partir de y va a ser su tercer semestre, a partir de las propuestas de mejora que pueden ustedes mostrarnos con este aprendizaje que tuvieron durante el año de adaptación, si lo queremos llamar de una manera, a lo que es el uso de la mediación tecnológica en la educación superior? Norma, ¿quieres continuar? Porque estabas bien encarrerada. Okay. Estoy como los estudiantes, ¿verdad? Me espanté. ¿Qué identificamos? Les quiero presentar como que 2 ejemplos de lo que hicimos. En esta parte, ustedes pueden ver, para quinto semestre hicimos 3 módulos de, pues obviamente, 9 materias que se llevaban en el semestre. Estos 3 módulos, aquí quiero rescatar algo, la materia de inglés. ¿Dónde quedó la materia de inglés? ¿Cómo estuvimos trabajando con la materia de inglés? Nosotros decidimos ponerlo en las materias optativas, en el sentido de que el profesor de inglés no tuviera que estar navegando entre contenidos diferentes. Aún así, un profesor tuvimos que trabajar de esta manera con él, con 2 contenidos diferentes, que ya no va a pasar, Amador, te lo juro que esta vez ya no va a pasar. Entonces, en esta ocasión, pues obviamente eso es lo que vamos a corregir, ¿no? Que el profesor de inglés no tenga que pasar de un contenido a otro, porque pues obviamente su carga específica es inglés. Y pasarlo, por ejemplo, de neurociencias a evaluación psicológica en un mismo periodo y en diferentes semestres, creo que sí fue algo estresante para ellos. Por lo tanto, eso es algo que vamos a corregir. Como pueden ver ustedes, nosotros planeamos horarios como si fuéramos a regresar en algún momento. De tal manera que tratamos de dividir la carga horaria por módulos en 2 días a la semana, asignando horarios específicos. Donde ustedes ven las cruces son los horarios que pueden ustedes tomar como horarios sincrónicos con el asterisco. Es decir, profesor, los horarios de los viernes va a ser para que tú te conectes de manera sincrónica en este tiempo en específico. ¿Para qué? Para que no se crucen con otros profesores, otras materias, otros módulos, otras actividades, sino que tú sepas que en ese horario, y también que el estudiante se pueda programar para que en ese horario sepa él que puede ser atendido de manera sincrónica. Como ustedes pueden ver, también son horarios amplios, en el sentido de que respetamos, pues hablando con las autoridades, 20 minutos en este sentido nos iniciamos y no nos fue suficiente. Lo recorrimos hasta 1 hora, y en 1 hora pues también no es suficiente, pero tratamos de hacer lo mejor posible durante 1 hora. Pero están los horarios ahí puestos para que el estudiante sepa que en esos horarios sus profesores lo pueden atender. ¿Para qué? Para asesorías, para seguimiento, para cuestionamientos y para poder darle una atención más específica. De tal manera que estos horarios nunca se cruzaron, en el sentido de que el estudiante pudiera tener la seguridad de que ahí va a estar su profesor y podía atenderlo. Otra de las cosas que creo que también es importante es que
lo dejamos muy abierto en el sentido de si puedes, te conectas, pero también comenzamos a recibir queja tanto del profesor como del estudiantado de que esos horarios pues no se estaban aprovechando al máximo. Entonces creemos que esto también tenemos que trabajar en ello en el sentido de formalizar las asesorías, formalizar los seguimientos de manera asincrónica. De tal manera que no espere el profesor que estén las 3 horas ahí el estudiante tratando de abordar en ese periodo. Muchas veces no se puede. Y como les decía, muchas veces es fuera de ese periodo. Entonces, tratar de planear esas asesorías tanto de manera sincrónica como asincrónica. Esto es un semestre integrado, pero el problema es cuando llegas a semestres más especializados, en donde ya no puedes hacer una integración tan clara, dado que hay modalidades o hay materias que tienen que ver con el desarrollo de competencias de investigación científica para la generación de un producto de final, que es un producto que puede convertirse en un proyecto de tesis. Entonces, también porque se llevan materias optativas o áreas optativas en las cuales no puede combinar clínica con educativa o salud con clínica, porque ya son elementos muy específicos dentro de la formación. ¿Qué sí hicimos? Si es clínica, combinar las habilidades de evaluación y de intervención en un solo módulo, de tal manera que el estudiante no llevaba las 2 materias de clínica, sino el módulo de clínica, el módulo de educativa o el módulo de salud. Entonces, nosotros, como bien decía el doctor Monroy y la doctora Susana, trabajamos como híbridos en resonancia, decimos en química. Pasábamos de un elemento a otro. ¿Por qué? Porque las necesidades nos obligaban a atender de manera diferencial. Entonces, teníamos módulos integrados, teníamos módulos, pero no necesariamente integrados entre sí, sino integrados por optativas, pero también teníamos materias que no consideramos que podían unirse a los demás módulos. Entonces, esto es algo que vamos a recuperar para nuestra siguiente fase. Otra cosa que creo que también es importante es, en esta siguiente fase que nosotros estamos ya planeando, vemos la necesidad también de que hay competencias específicas que sí se tienen que lograr. Por lo tanto, también estamos viendo la opción de, aparte de los módulos integrados, de las materias que no son modulares, también identificar que podemos generar situaciones modulares, es decir, materias que no se llevan todo el semestre, sino que se lleven la mitad del semestre en un módulo muy específico de manera intensiva, para que termine a la mitad del semestre y a la mitad del otro semestre iniciar el otro módulo. De tal manera que le disminuimos también la carga durante el semestre al estudiante, ya que no son las 6 materias, sino van a ser 3 materias y 3 materias, pero integradas, obviamente. Entonces, todo esto nos ha llevado a ver que si trabajamos con ello, tenemos 2 quejas muy importantes del estudiantado. Uno, las calificaciones integradas por módulo, que al final de cuentas se reflejan como si fuera su misma calificación en 3 materias. Con ello, pues obviamente, con este tipo de actividad nosotros queremos atender esa necesidad del estudiantado de ver que sus materias van a estar por elementos clave que fueron parte de su programación en el plan de estudios. Y 2, también hemos tenido solicitudes de evaluación de inconformidades con respecto a la evaluación, de quién me está evaluando, de mis 3 profesores, de qué contenido es el que debo de contemplar para mis ordinarios, extraordinarios y demás. Entonces, creemos que esa parte también la tenemos que cuidarla. Y la última, y sí aquí sí quisiera hacer una petición a la doctora Susana, a quien corresponda, los estudiantes que no tienen recursos para pagar su semestre, nos firman una carta compromiso. Pero desafortunadamente eso no los activa en CISEUC. Y al no activarlos en CISEUC, no pueden optar por sus selectivas, por sus optativas, y pues obviamente no les estamos dando el apoyo que requieren para que ellos puedan tener esa seguridad de que están aquí y que en un momento determinado su trabajo va a cumplirse. De mi parte sería todo. Gracias. Maestra Adelaida. A la orden. Muy bien. Contestando a su pregunta, ¿cuáles son los ajustes que haríamos para este siguiente semestre? Bueno, parto de la última etapa de
del semestre que está concluyendo, que es para mí el después, este enero-febrero que estamos ya cursando. Parto de aquí porque a raíz de todo el trabajo se generaron como resultados estos productos de los módulos. Por ejemplo, del módulo de emprendimiento de negocios turísticos y gastronómicos, se generaron proyectos como la implementación de una goleta bar en el municipio, creación o emprendimiento de un temazcal. En el caso del módulo de diseño de recorridos turísticos internacionales, se generó un diseño de un recorrido turístico en Europa destinado a jóvenes y varios productos más. Y esto nos ayuda a nosotros a entender o analizar si realmente se está cumpliendo lo que habíamos planteado en un principio al momento de unir a diferentes materias en un módulo. Cabe aclarar que estos módulos se crearon desde nada. Hicimos un contenido de temas que se tenían que abordar, se generaron nuevos objetivos, un objetivo general y objetivos específicos para poder darle seguimiento y nos diera lugar a estos productos. Sin embargo, nosotros lo que estamos buscando ahorita a raíz de esos resultados es ver cuáles pueden ser las mejoras que podemos hacer. Aquí ustedes pueden estar viendo en la pantalla los resultados reales de los productos que los chicos generaron, que fueron algunos productos impresos, otros fueron videos, de manera que podamos observar que lo que hicimos fue real, ¿no? Y que ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas. Y en función de eso, nosotros tenemos la siguiente conclusión, que es la que nos está permitiendo ahora trabajar para el semestre que viene. Primero, detectamos dificultades para los docentes. En principio, en el tema de la organización para el docente, detectamos que el tiempo para sus planeaciones del módulo fue muy corto. Y bueno, así estamos todos, ¿no? Y de hecho, este periodo para planear el siguiente semestre todavía es más corto. Y luego, si a eso le sumamos que varios de nuestros profesores tienen sus negocios propios, pues entonces estamos todavía en un problema mayor de tiempo. También detectamos en el tema de la organización dificultades para la creación del módulo. No crean que lo que les plasmamos aquí fue súper sencillo desde un principio. No, hubo dificultades. Algunas de actitud, que afortunadamente no fueron muchas, y no fueron porque el profesor no quisiera. Yo considero que se debía más hacia el desconocimiento de qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Pero eso lo solucionamos justamente con la capacitación a los profesores. Ahora sí que fue algo muy fácil. Si la capacitación no llega a mí, nosotros llevábamos al profesor la capacitación. Entonces, los estuvimos invitando a las capacitaciones que la universidad ofertaba y dentro de nuestra facultad también estuvimos capacitándolos a ellos en todos los elementos que necesitaban. También otra dificultad que vimos fue el organizar mucha información y procesarla. Era mucha información la que estábamos dando, entonces el procesarla también generaba dificultad. Y otras problemáticas que también tenemos profesores con dificultades de conexión y dificultades de equipo de cómputo. Pero algo súper importante es que agradezco de verdad a todos los compañeros de la facultad la actitud que siempre han tenido, siempre tratando de apoyar. Si de pronto hay una queja, se platica con los profesores, se llega a un acuerdo. Trabajamos mucho el tema de la empatía, el tema de la flexibilidad, porque también los profesores, al igual que los estudiantes, estamos pasando por una situación compleja. Entonces, lo más importante aquí es ese acompañamiento y esa empatía. Aparte, bueno, nosotros trabajamos en áreas que se dedican a dar servicio a la gente. Y yo siempre he dicho que si nosotros le estamos enseñando al estudiante cómo dar un servicio de calidad, eso tiene que empezar desde casa. Entonces, nosotros como directivos, como coordinadores, tenemos que dar un buen servicio a nuestros profesores y a nuestros estudiantes justamente para, pues, promover lo que nosotros hacemos en nuestras carreras. En el caso de los módulos, otros elementos que detectamos, por ejemplo, fue que la información que los profes subían de las actividades estaba incompleta o las fechas no coincidían, que algunas de las actividades no eran claras para los estudiantes, que algunos carecían del instrumento de evaluación y algo bien importante, que el material de consulta que de pronto el profesor anexaba a la plataforma no era correcto. Entonces, bajo estas detecciones y otras cosas más que hemos estado detectando con los profesores en el tema de los módulos y ahorita con los resultados
que también nos arrojó mucha información, estamos reestructurando justamente la capacitación. Y hoy precisamente empezamos con la primera reunión de nuestros profesores para la organización formal, porque ya habíamos empezado de alguna manera con esto del nuevo semestre. Y en el caso de los estudiantes, que para nosotros es muy importante, les aplicamos una encuesta de satisfacción. Hasta ahorita, de los 249 estudiantes que tenemos en nuestra facultad, han contestado alrededor de 112. Ya tenemos las respuestas y las estamos incluso graficando y sobre todo depurando en el sentido de que abrimos 3 preguntas de manera que el estudiante redactara abiertamente lo que sentía. Dentro de las interrogantes que se generaron en esta encuesta fueron si el estudiante trabaja o no. ¿Por qué pusimos esta pregunta? Porque desafortunadamente o afortunadamente, desafortunadamente para nosotros puede ser, muchos estudiantes empezaron a trabajar. Entonces, eso puede ser desafortunado porque una vez que el alumno trabaja, va a decir, ya no quiero seguir estudiando. Entonces, es importante saber quién está trabajando a esta fecha, porque eso también afecta en su rendimiento. Si a mí un estudiante se acerca y me dice, maestra, este semestre no aprendí nada, yo tengo que analizar por qué. ¿Está poniendo la atención que tiene que poner? ¿Está haciendo otras cosas al mismo tiempo cuando le estoy explicando? ¿Se está dando el tiempo? Entonces, bueno, nuestras preguntas en la encuesta iban enfocadas a si trabajaba o no, si su trabajo era temporal. También hicimos 3 preguntas abiertas sobre qué pensaba de los módulos, qué le gustaría modificar. Y bueno, esas respuestas ya las estamos ordenando y la verdad es que sí quisiéramos después compartírselas a la doctora Susana. Y bueno, también son la pauta que estamos marcando para el trabajo del nuevo semestre con los profesores. Dentro de las cosas que hemos leído hasta ahorita de estas encuestas, les puedo decir que algunos alumnos se sienten abrumados, otros dicen, estamos bien, pero necesito ir a la escuela. En el caso de los estudiantes de gastronomía, a pesar de que las prácticas de gastronomía las hemos estado realizando de verdad de una forma que yo les digo a los maestros que ya se volvieron blogueros o youtuberos, no sé cómo se le pueda llamar. En este caso específico, a sugerencia de los mismos estudiantes, los profesores empezaron a grabar sus clases. Algunos venían a la escuela, a los talleres, a grabar su clase y la proyectaban o la subían a la plataforma. Otros profesores invitaron personas del área gastronómica a una charla. A esa charla se invitaba a los estudiantes que quisieran entrar o pudieran entrar. También los maestros, ayudados con otros profesores que le saben un poquito más a la tecnología, empezaron a grabar algunos videos para poderlos compartir con los chicos respecto a sus clases. Y bien, a pesar de esto, hay estudiantes que dicen, sí me sirvió el video, pero sí quisiera regresar a la cocina, sí quisiera regresar a la escuela. Sabemos que no es posible, pero estos son los ajustes esos son los elementos que estamos considerando para los ajustes de este siguiente semestre. En espera. Muchas gracias. Gustavo. Sí, gracias. Pues la verdad es que la planeación para este segundo semestre fue mucho más sencilla que para la primera parte. En este caso, pues ya teníamos la experiencia con los profesores, con las reuniones de academia y sobre todo algo que quiero resaltar es también la participación de mis profesores dentro de las jornadas académicas. El 96% de ellos se capacitó en temas de la enseñanza mediada por tecnología. Entonces, la verdad es que eso facilitó mucho la transición allá este semestre que estamos por concluir. Ya a partir de estas nuevas reuniones de academia y las revisiones de contenido, tuvimos que identificar los contenidos transversales que pudiera haber entre las materias por semestre, para con esto crear o conformar los módulos integradores de acuerdo a lo que establecía el programa de continuidad académica. Para esto, para crear estos módulos, tuvimos que hacer un análisis de la naturaleza de las asignaturas a través del apoyo de nuestro documento curricular, en donde ya vienen establecidos los ejes curriculares de cada una de las materias, para poder así dividir los módulos por semestre entre las que eran parte de formación básica, formación integral y en algunos semestres avanzados ya profesionalizantes. Después de esto, ya que
conformamos nuestros módulos, tuvimos que hacer el diseño de las actividades mediadas por tecnología con el formato ADI que tuvimos que seguir cada uno de nosotros como profesores para posteriormente capturarlo en la plataforma del programa de clase de la planta docente. También el uso de ambientes virtuales para la enseñanza, como Edut, Classroom, Edmodo, y la evaluación a través de la e-pedagogía. Todo esto se facilitó mucho, ya que el trabajo que realizó el asesor pedagógico Edgar y el coordinador académico Osvaldo, pues la verdad fue bastante importante, ya que si bien para alguno de las actividades que veníamos planeando había algunas rúbricas, para otras no había cómo evaluarlas, porque pues básicamente era una planeación totalmente nueva. Entonces, ¿de quién nos ayudamos? Si nosotros, la mayoría de los profesores, somos médicos veterinarios, no somos pedagogos. O sea, yo puedo decirte qué actividades puedo dejarle a mis estudiantes, pero ¿cómo voy a evaluarlos sin que caiga en una subjetividad? Para mí esté bien o esté mal, o incluso que yo meta algo de mi experiencia como profesional en la evaluación y caiga en querer evaluar a un estudiante como un profesionista, no como un docente. Entonces, para eso, la verdad, el trabajo del asesor pedagógico jugó un papel fundamental en guiarnos cómo evaluarlos, cómo construir nuestras rúbricas, listas de cotejo o cualquier otra escala evaluativa que pudiéramos tomar. Pero la verdad es que esta creación de módulos, sin el trabajo de todos los profesores y sin la participación de cada uno de ellos, no hubiera sido posible. Por ejemplo, para primer semestre, que yo creo que fue lo más difícil en la cuestión con el estudiantado, a diferencia de la doctora Norma Moy, que decía que hubo bastante apertura por los chavos porque eran nuevos y pudieron trabajar en línea. Con los de nosotros no. La mayoría de nuestros estudiantes, cuando entran a primer semestre, tienen una idea de la carrera que se la van a pasar de práctica, que se la van a pasar atendiendo animales, viéndolos, agarrándolos, incluso ya hasta queriéndolos curar. Y tú llegas con alumnos de primer semestre y los vas a tener sentados frente a una computadora todo el semestre. Ellos sí nos dicen, bueno, ¿y dónde están los animales? ¿Y cuándo vamos a practicar? Nosotros queremos tener ese contacto con la realidad. Entonces ahí era una parte importante de, bueno, primero para poder llevar a cabo una parte práctica tienes que saber las bases, todas las bases de la medicina. Ya para tercero y quinto semestre, pues la verdad es que también nos ha costado un poquito de trabajo porque los estudiantes están acostumbrados a eso, están acostumbrados a las prácticas. Entonces esta nueva planeación de las prácticas a distancia, prácticas virtuales, pues sí se hacen, pero no es lo mismo, no es lo mismo una materia de cirugía donde tienes, ahora en esta nueva realidad, pues tú consigues tu pedazo de carne en la carnicería y te grabas haciendo las incisiones, después suturándolas, a que tener la realidad de un paciente en quirófano, donde está el estrés de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, cositas así. Es un poquito complicado. En el caso de la facultad, la ventaja que tuvimos para séptimo y noveno semestre actualmente, y ahora el semestre que viene, que es sexto y octavo, ya trabajábamos por módulos. A partir del sexto semestre nosotros ya trabajábamos por módulos profesionalizantes a partir de especies productivas o especies de alta estima. Entonces, en ese sentido, solamente tuvimos que ajustar algunas cosas porque a partir del sexto nosotros trabajamos por ABP. Usted, doctora, comentaba el día de ayer en su plática que algunos decían, es que ¿cómo voy a trabajar ABP? Sí se puede, claro que se puede. En el caso de nosotros, por ejemplo, en lugar de tener sesiones de discusión, como lo dicta el ABP, ya que no lo podíamos hacer de manera sincrónica, optamos por utilizar Flipgrid, la aplicación para cargar videos. Entonces, en lugar de que nosotros tengamos una sesión con 8 estudiantes que están discutiendo, porque no podemos hacerlo de manera sincrónica, porque no puedo asegurar que todos puedan ingresar ese día a esa hora, entonces se les da su manual ABP donde ellos tienen sus casos, el caso que se va a ver, el caso que está en turno. Entonces ellos, igual que una sesión de ABP, pues tienen que hacer su investigación documental, todo su estudio, de tener bien manejado todo el caso clínico,
Y en lugar de discutirlo, lo que van a hacer es grabarse y te van a dar todos los elementos de esta enfermedad, cómo inicia, cuáles son los problemas de manejo, los problemas técnicos, las alteraciones patológicas, cuáles son sus diagnósticos, su lista de diagnósticos presuntivos, cómo llegan a sus diagnósticos diferenciales y cómo llegan a un diagnóstico final, bajo qué pruebas complementarias, qué estudios, todo eso, pero en un video, no en una discusión con otros estudiantes. Creo que sí se puede. Mucho está en la disposición que tengamos cada uno de nosotros como profesores, incluso como directivos, la apertura. Esta es una era de evolución docente, donde cada uno de nosotros, si no se adapta, si no evoluciona, creo que muere como docente. Entonces, creo que esa sería mi reflexión final, el adaptarnos a esta nueva dinámica, a estos cambios, que probablemente se van a quedar por un buen rato, por un muy buen rato, porque no solamente va a ser transición de una pandemia. Creo que algunas de estas cuestiones llegaron para quedarse, porque nos vamos a dar cuenta que no es necesario tener encerrados a nuestros alumnos en las aulas para que ellos puedan aprender, ni para que nosotros podamos enseñar. Muchas gracias, maestro Gustavo. Efectivamente, creo que ha sido muy enriquecedor este panel que hemos tenido hoy con 3 directores, en los cuales nos ha permitido escucharlos y visualizarnos en muchos de esos escenarios en los que están. Hay muchas preguntas, muchas gracias a todos los que nos han escrito preguntas en el chat, las estamos grabando para poder saludar a los profesores. No vamos a poder contestar todas, pero sí hemos elegido algunas que podemos responder. Una que es muy importante tiene que ver con las adecuaciones a los documentos normativos para esta flexibilización de la que estamos hablando del programa de continuidad académica. Quienes nos acompañaron el día de ayer en la conferencia del doctor Monroy y en la charla que expuse por la tarde, mencionaba que existe un acuerdo que se puso a disposición de todos los universitarios el 23 de abril del 2020, donde precisamente se habla del tema de la flexibilidad académica. Y ahí se hicieron varias adecuaciones a muchos de los, bueno, no muchos, algunos de los lineamientos normativos, como es el de servicio social, la acreditación de actividades culturales y deportivas, la asignatura de la materia electiva. También hay adecuaciones a los procesos de titulación. Hay reglas para las adecuaciones curriculares a los planes y programas de estudio, sobre todo cuando estamos hablando de diseño curricular. En breve va a haber otros 2 documentos, uno que tiene que ver con la evaluación y con la planeación de clases, sobre todo ahora bajo el programa de continuidad académica, y a un año de distancia de que hemos ido aprendiendo muchos de los temas que hoy nuestros directores nos expusieron tan gráficamente, que de verdad me parece muy importante lo que ustedes han desarrollado. Algunos los conocía porque ustedes mismos me los comentan, pero escucharlos juntos a los 3 en una sesión, la verdad estoy muy agradecida con ustedes por esa experiencia. Hay otras preguntas que tienen que ver con ¿cuándo se va a enterar la comunidad universitaria sobre el trabajo modular? Se está haciendo una campaña, que lo explicó también el doctor Monroy, una campaña con otras áreas de la universidad, sobre todo con el área de la coordinación de comunicación social, donde se ha estado abriendo diferentes spots tanto en la prensa digital, como en la página de la universidad, en el mismo Facebook oficial, donde se habla ya de que vamos a estar trabajando, continuar trabajando con el programa de continuidad académica. Y bueno, agradezco a quienes hicieron esas preguntas, porque vamos a tratar de ser más puntuales en que cuando se habla de programa de continuidad académica estamos hablando de educación con mediación tecnológica y con una planeación modular. Eso lo vamos a hacer con mucho gusto. Otra pregunta también que hacen y que me atrevo a responder yo es sobre el pago de servicios. Es el tema de aranceles. El rector va a tener una conferencia donde va a exponer de ese tema a los directores, y yo creo que esa información muy pronto se va a bajar también a los demás
a los profesores de los planteles, quienes son nuestros interlocutores y que nos apoyan a poder brindar información a nuestros estudiantes porque somos el contacto directo. Es muy importante señalar algo que decía la maestra Norma sobre los estudiantes que no pueden pagar y que tenemos que solicitar su beca, pero sobre todo la parte que decía de que no pueden tener las mismas condiciones que los estudiantes que sí pagaron. Eso lo estamos revisando con el maestro Hugo Barreto, porque yo pensaba de verdad que eso ya se había resuelto, pero voy a volver a tomar el tema con el maestro Hugo y con el doctor Monroy para poder resolverlo, porque seguramente no solamente es con psicología, sino a lo mejor en otros planteles. Y bueno, voy a darle 2 preguntas a los profesores, nuestros panelistas el día de hoy, de todo así como en general, y un cierre, por favor, en donde nos podrían hablar un poquito sobre cómo motivar este semestre que inicia o mantener la motivación este semestre que inicia en el trabajo de mediación tecnológica a nuestros estudiantes y docentes, y si quieren hablar un poquito de por qué la asistencia no es obligatoria. Les dejo el micrófono. Ahora sí, el que quiera, para que no digan que los tengo así como maestra de clase bien autoritaria. Si me permiten. Sí, Gustavo. Bueno, primero, yo también había leído esa pregunta dentro del chat. Primero, ¿cómo motivamos a los profesores a entrarle a toda esta planeación? En la facultad, lo que hicimos, no digo que esté bien, tampoco sé si está mal, pero primero, antes de las reuniones de academia que tuvimos con cada uno de nuestros profesores por semestre, lo que hicimos es entre Edgar Osvaldo y su servidor, o sea, coordinador, asesor y director, planeamos cómo íbamos a trabajar el semestre. Incluso llegamos con una propuesta de la conformación de los módulos, qué materias iban a integrar cada uno de los módulos, y ya con una propuesta de trabajo. ¿Para qué? Para que, bueno, nuestra idea era que con esto se viera que nosotros estamos tomando la iniciativa como dirección y que queremos entrarle a esta nueva modalidad de trabajo. No que nada más estamos llegando como una cara frente a la universidad. Pues yo soy el director, pero pues ustedes maestros, pues éntrenle, díganme cómo le van a hacer, porque le tienen que hacer. Entonces, no, fue al revés. Nosotros llegamos con una propuesta de trabajo. ¿Saben qué, maestros? El programa de continuidad académica dice esto. Vamos a tener que trabajar con módulos. ¿Por qué? Bueno, les explicamos, hay que facilitar, hay que digerir un poco los contenidos para los estudiantes, porque no es lo mismo que tenerlos en clase. Entonces, la propuesta es así, trabajar de esta manera, y con eso los profesores sentían que ya llevaban un poquito de avance, ya tenían una directriz y una línea por donde comenzar a trabajar, y fue un poquito más fácil llevar a cabo ese trabajo. Creo que el conocimiento y el dominio de las materias que uno como cabeza puede tener es muy importante también, porque así puedes guiar precisamente en la creación de los módulos, porque ¿quién más que cada uno de nosotros para saber los contenidos que están viendo nuestros alumnos? No nomás, obviamente somos expertos en las materias que damos, pero estás en una carrera, si eres egresado de esa carrera, puedes tener un conocimiento general de las demás materias. Entonces, con eso puedes ayudar en la creación de los módulos tú como cabeza de una escuela. ¿Y cómo mantener esa motivación? Bueno, creo que a nosotros nos funcionó muy bien. De hecho, el día de ayer estaba platicando con mi asesor pedagógico y decirle que se nos está viniendo un poquito el tiempo encima para la planeación o el desarrollo ya del semestre que viene a continuación, donde nuevamente estamos ya sugiriendo qué módulos van a integrar, qué materias van a pertenecer a cada uno de los módulos por semestre para continuar con este trabajo que venimos realizando, que estamos realizando ahorita para finalizar este semestre. Y la otra pregunta creo que era, ¿por qué no obligar a los alumnos, verdad? A estarlos. Bueno, recuerden nuevamente que tenemos alumnos con diferentes realidades. Hay alumnos que trabajan, hay alumnos, yo en lo personal, en mi materia, yo activaba mis exámenes a las 5 de la mañana porque había 2 estudiantes que entraban a trabajar a las 6:30 de la mañana. Entonces ellos se despertaban y podían hacer su examen. Justamente el lunes fue mi ordinario
y una alumna a las 10 de la noche me escribe y me dice, ¿sabe qué? Voy saliendo de mi trabajo. ¿Hasta qué hora estaba activo el examen? Yo, no te preocupes, lo dejo activo hasta el día de mañana. Tú dime a qué hora lo puedo cerrar. Eso es flexibilidad, no es regalarles calificación. Es darles las condiciones para que ellos tengan las mismas oportunidades que todos los demás de ponerse al corriente. Por eso no puedo obligar a mis alumnos a estar en una sesión sincrónica. Por eso nosotros como facultad sí teníamos sesiones sincrónicas, pero ojo, no de clases. Nunca tuvimos clases de manera sincrónica. Teníamos asesorías. Estas asesorías iban en función de las dudas que los alumnos pudieran tener respecto a todas las actividades que nosotros dejábamos en plataforma. ¿Por qué? Porque si yo doy clases de manera sincrónica, voy a dejar de lado a todos esos estudiantes que no se pueden conectar. Y no me puedo sentar y ponerme en mi papel. No es mi problema que no se puedan conectar. No, no es tu problema, pero sí es tu realidad. Es la realidad de muchos de nosotros. Entonces no nos podemos poner en, si no te conectas, no tienes derecho. Para empezar, está en el reglamento. El reglamento menciona que depende de la academia si una materia es obligatoria la asistencia o no. También por ahí había otra preguntita de qué pasaba con los estudiantes, aprovechando el tema de la asistencia, que no entregaban nada, que no se presentaban y que si podían llegar a extra y a regu. Pues por reglamento sí se puede. Un alumno está bien, no puede presentar un ORDI tal vez porque tiene NP y NP y eso los manda directamente extraordinario. Pero él puede llegar y maestro, yo ya pagué mi extra y le saqué 10. Pero ¿cómo le tienes que poner 10, maestro? ¿Por qué se sacó? Si tu evaluación no la planeaste para que a través de todas las actividades que tú desarrollaste a lo largo del semestre pudiera aprobar la materia y tú hiciste un examen solamente de conocimiento donde el estudiante llega, pum, 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 se lee un libro, te domina los temas y te saca 10, ni modo, te lo tienes que poner. La culpa no es de él, la culpa es tuya porque no planeaste tu evaluación. Así de fácil. Y sí pueden aplicar extra y pueden aplicar regu, porque el reglamento lo permite. Gracias, Gustavo. Norma o Adelaida. Recuerden que ya nada más tenemos 5 minutos, por favor. Adelaida, sí. Ahí voy yo. Bueno, respondiendo a la primera pregunta del tema de los profesores. A nosotros como facultad lo que nos funciona es lo siguiente. Trabajo en equipo. Pedirle a los profesores también la opinión y considerar sus opiniones, o sea, y no ser impositivo. O sea, yo no puedo llegar como directora y decirle, esto se va a hacer así. No. Sí puedo llegar, como dice Gustavo, con una propuesta, pero aún así mi propuesta es justamente eso. Y los profesores pueden decirme, maestra, esto podríamos hacerlo así o de esta manera, y sus opiniones se escuchan. Probablemente no todas se puedan adaptar, pero también se les explica el por qué. Otra cosa importante es la comunicación continua con ellos. Explicar el por qué de las cosas, por qué está sucediendo esto, por qué tenemos que trabajar de esta forma. Otra cosa que ya lo había mencionado, llevarles la capacitación. Si ellos no pueden por su situación de trabajo en otras empresas o porque son madres con niños en edad de escolar que están conectados con ellos en sus clases, pues llevarles la capacitación. Entonces, ser muy accesibles o flexibles también con los profesores, porque si lo somos con los estudiantes, de igual manera debemos de serlo con los compañeros de trabajo. Ellos también están pasando por una etapa difícil, entonces también tenemos que apoyarnos. Y para mí la clave realmente ha sido no imponer, solamente buscar la manera de negociar las cosas para poder llegar a acuerdos. Y con los estudiantes, mucha flexibilidad, ponernos en los zapatos de ellos. Yo debo reconocer que tengo compañeros con un gran corazón y que a veces ellos mismos han puesto de su dinero para imprimir hojas y llevarle al alumno a la puerta de su casa el trabajo que el alumno tiene que hacer cuando no puede ni siquiera conectarse porque no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, díganme si un estudiante no se va a sentir motivado al ver que su mismo maestro está poniendo de su parte para que él salga adelante. Entonces, yo no tengo más motivación más que el que los alumnos vean a sus profesores haciendo lo suyo y llevando hasta el límite su esfuerzo para que el alumno aprenda. Y también con ellos mucha comunicación. Yo me la paso contestando WhatsApps casi todo el día de los estudiantes. Ellos siempre se los he dicho, ustedes tienen línea directa conmigo cualquier cosa y de verdad es mi trabajo, estoy a tiempo con ellos y si no sé, pregunto y bueno, hacemos
el trabajo de canalización y sobre todo algo muy importante con ellos, ya lo había mencionado, la empatía. Y en el tema de por qué no los puedo obligar, pues justamente nosotros en turismo y gastronomía tenemos alumnos que perdieron su trabajo porque se desempeñaban justamente en el área de la gastronomía y el turismo, y familias también, o padres de familia que lo perdieron. Entonces, pues no les podemos exigir algo que no pueden dar. Tenemos que hacer como profesores cosas motivantes para que el alumno diga, me voy a conectar aunque sea estos 20 minutos. Sin embargo, no los puedo obligar. Y hay maneras de que el alumno compense la duda que a lo mejor el profe pudo haber resuelto durante la reunión. Y bueno, finalmente, como bien lo menciona el compañero, pues hay muchas cosas en reglamento y no es propiamente que le tengas que imponer al alumno. Hay que platicar con él, hay que decirle por qué no se pueden hacer las cosas, hay que decirle qué sí se puede, qué no se puede. Entonces, la comunicación constante con los estudiantes es muy importante y es lo que a nosotros nos ha funcionado. Muchos pueden decir, es que tienen poquitos alumnos. Pues tal vez es eso, pero yo pienso que si buscas la manera, así tengas 1000, lo puedes hacer. Los jefes de grupo son muy importantes y nos ayudan muchísimo, muchísimo en el trabajo con los demás estudiantes. Muchas gracias a todos. Gracias, maestra Adelaida. Doctora Norma. Ok, pues voy a ser muy breve. No hay una varita mágica para poder resolver todas estas situaciones. Es cuestión de comunicación, de negociación y de que afortunadamente todos los que estamos aquí tenemos un trabajo y que ese trabajo pues implica que tengamos que tener funciones y actividades que puedan ser en favor de la formación de nuevos profesionales. Es muy interesante al escuchar hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La asistencia como tal y el que obligara a que el estudiante tenga encendida la cámara. Son dos cosas con las que nosotros no coincidimos mucho en el sentido de si un estudiante no enciende la cámara, no sabemos qué hay atrás de la cámara. No sabemos qué circunstancias tiene el estudiante. No sabemos en qué contexto está. No sabemos si hay alguna situación que no quiere que sea visualizada. Por lo tanto, hay que tener acercamiento con el estudiante. Y nuestros profesores han hecho ese trabajo y lo han estado realizando durante casi un año para poder identificar a esos estudiantes con situaciones de riesgo. Obviamente, se les ofrece el apoyo, pero hay quienes toman el apoyo y hay quienes no toman el apoyo. Ya es una decisión pues que se tiene que tomar también como estudiantes adultos que tenemos. La otra es, yo siempre he dicho que la planta docente de psicología es multifacética y polidinámica, en el sentido de que si bien se atienden muchas situaciones académicas, también se atienden muchas situaciones personales. Entonces, afortunadamente, la facultad tiene este ritmo, no todas las facultades lo tienen, pero para eso hay instancias. Hay programas institucionales, hay direcciones institucionales que nos pueden apoyar en todos esos procesos. Entonces, el profesor está pasando por un proceso de duelo por fallecimiento vamos a trabajar con él con estas estrategias. Con esto apoyamos al profesor. El profesor no desarrolla habilidades para ello. Necesitas venir a la facultad en un horario específico para trabajar en los equipos de la facultad. Damos esa apertura. El profesor, pues obviamente tiene necesidad de atender porque se fue el internet en su casa. Vente a la facultad. Aquí te vamos a tener el espacio y siempre hay alguien de guardia que te puede apoyar para ese trabajo. Entonces, creo que esto es motivar. Eso es decirles, pues sí, estamos haciendo un esfuerzo, pero cuentas con el apoyo. Y en las estrategias que tenemos, si no las tenemos, vemos qué podemos hacer. Quiero cerrar con reflexiones que no son mías, son del profesorado. Una de las reflexiones que hace el profesorado dice, revalorar la importancia del proceso de enseñanza-aprendizaje del aula. Creo que esto va a ser muy interesante porque ya muchos de nosotros estamos pensando, y si adaptamos el plan curricular a híbrido, hacemos un plan curricular presencial y no presencial. Entonces, son reflexiones que tenemos que ir haciendo en el transcurso de todo este periodo. Interactuar con estudiantes y profesores en tiempo real. Esto es muy interesante porque pues muchas veces
no teníamos esa oportunidad, pero ahora sí en tiempo real, ¿qué sucede? ¿Cómo lo podemos atender? Y en este momento lo vamos a ver. Revalorar lo que representa la Universidad de Colima y la facultad. Entonces, en este momento en el que estamos trabajando en casa, revaloramos, decía uno de los profesores, es que necesito sentir o ver a mi compañero, que aunque no sé qué hace, lo estoy viendo y sé que está ahí y que en un momento determinado podemos trabajar y podemos hacer cosas. Entonces, aprender a juzgar y a no juzgar, perdón, y ser flexibles. Muchas veces es que el estudiante no se conecta, es que no juzguemos, más bien chequemos qué es lo que está pasando, ser flexibles. Hablábamos mucho de flexibilidad. Flexibilidad en el sentido es de que cumpla sus competencias. ¿En qué tiempos? Los que sean necesarios para él. Si tiene que ser el periodo ordinario, extraordinario, lo que sea necesario para él, pero que lo cumpla. Pero para ello también es generar esas redes de apoyo internas. Ok, no vas a poder asistir a la sesión sincrónica, aquí está el material, hay videos, hay estructuras, hay guías que te van a permitir ponerte al corriente si no puedes estar en una reunión sincrónica. El hecho de poner horarios a las reuniones sincrónicas era precisamente para eso, que el estudiante y el profesor tuvieran certeza que va a haber un espacio en el cual ellos pueden interactuar con el estudiantado. Es por eso que se hace esa propuesta de horarios. Y por último, reelaborar lo que implica definir nuevas actividades dinámicas y contenidos para los estudiantes. ¿Cómo motivamos? Pues obviamente este siguiente semestre vamos a utilizar estrategias diferentes, vamos a usar estrategias nuevas, ya hay una propuesta nueva, entonces creo que con eso, al ver refrescada la dinámica, el estudiante dice, ahora va a ser diferente, vamos a trabajar con esto, puede que me motive, me escucharon cuando dije que necesitaba esto. Entonces creo que eso es muy importante para que logremos un trabajo colaborativo y pues siempre cobijados con nuestras autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Moy. Y bueno, ya para concluir, porque ya estamos sobre el tiempo, yo agradezco todo el apoyo de todos ustedes. A nombre de la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, quiero compartir con ustedes las constancias de nuestros panelistas. Esto es bien bonito, recibir una constancia porque hicimos muy bien nuestro trabajo. Le vamos a poner estrellita a los tres. A María Adelaida Silvestre Campos, a Norma Angélica Moy López, a Gustavo Valpuesta Santos por impartir la charla Experiencias docentes en la enseñanza mediada por tecnología en el seminario Diseño de la práctica docente en ambientes virtuales de aprendizaje en las jornadas académicas La práctica docente en ambientes virtuales de aprendizaje. Todo esto en el marco del Programa Institucional de Formación Docente, firma la doctora Marta Eugenia Chávez González, directora general. Con esto concluimos. Además, me permito felicitar a todos los directores y directoras de todos tanto de posgrado, porque trabajan posgrado coordinadores, de media superior y de superior, coordinadores, asesores pedagógicos, directores, directoras, por ese equipo tan fantástico que han realizado para poder llevar a cabo todo y sacar el programa de continuidad académica. Y creo yo que estas experiencias que tuvimos que elegir de 3, pudimos haber elegido otros 3 directores también, pero creo que ellos hablan por todos ustedes. Muchísimas gracias. Los esperamos en las siguientes actividades que se han planeado para el Programa Institucional de Formación Docente. Un placer y nada más concluyo con 3 palabras que dejó este panel: comunicación, trabajo colaborativo e integración. Muchísimas gracias y que tengan una excelente mañana.